Y la verdad que sí es cierto un poco lo que dice Gloria, lo que dice toda la asociación Mil Caminos, ¿no? Que ya se ha creado ese vínculo de complicidad, de amistad, de esa hermandad que genera el misterio, ¿no? Todos los que estamos aquí, encima de esta hora, ¿no? A las 10 de la mañana, donde todos hemos tenido que madrugar, esto solo se hace por una razón muy clara. Y no es por salir en la tele, que no tenemos cámaras de televisión, sino que es porque nos gusta el misterio, porque nos gustan los temas que se van planteando año tras año y ponente tras ponente. Yo creo que eso es lo importante, es lo que nos merece la pena el madrugar, el venir aquí, unos estar en este lado, otros estar en el otro escuchando todas estas charlas, pero en el fondo, como bien sabéis, es transmitir de una forma amena y mutua, porque también todo lo que vosotros podéis aportar es muchísimo, ¿no? Y que cada uno de vosotros estoy seguro que podéis estar aquí dando la charla de vuestra especialidad, porque todos tenemos una especialidad, ¿no? Yo soy un ave raro en este sentido, donde me empeño siempre en hablar de cosas muy distintas, de muy diferentes, pero solo aparentemente, porque un poco esa enumeración que ha hecho Gloria de todas las charlas que da a lo largo de estos 12 años, parece que todas son como muy distintas, pero si te das cuenta hay un hilazón común, ¿no? Y por todo eso, lo que nos une es esa vinculación estrecha que tenemos con aquello que no comprendemos y que queremos saber algo más, y es algo que nos rodea, que forma parte del mundo en el que hemos vivido, y sobre todo esas grandes fronteras que todavía tenemos que descubrir, que es la frontera de nuestra capacidad mental, ¿no? del límite que tiene la mente y donde surgen cantidad de posibilidades, es lo que estudia la parapsicología, y esa frontera que está en el espacio, hay cantidad de cosas que desconocemos. La charla del año pasado pues iba por ahí, ¿no? Por ahí iban los tiros, y todo aquello que nos rodea, que vemos, pero que luego hay cantidad de cosas que no vemos, y sin embargo están ahí. Por eso ese título, ¿no? Un poco jugando con ese juego de palabras, ¿no? Objetos reales que se pueden tocar, que se pueden ver, que se pueden fotografiar, pero que forman parte de otras realidades, y no de las realidades cotidianas, no de las realidades que nosotros estamos viendo en cada momento. Hay otro tipo de cosas que forman parte, pues es el imaginario popular, el inconsciente colectivo del que habló Ayun, ese mundo invisible, esas dimensiones paralelas de las que ya hablan los astrofísicos, hasta 11 dicen que tenemos, y nosotros solo conocemos 3, incluso una cuarta ahí mal conocida, como es el tiempo, y encima pensamos que es lineal. En fin, tenemos una serie de limitaciones a nivel de conocimiento, pero que no es por nuestra capacidad intelectual, sencillamente es que vivimos en un planeta que ya de por sí está limitado, es un planeta tridimensional, y es muy difícil llegar a entender muchas de las cosas que nos están pasando, y nos están pasando continuamente, y muchas de las cosas que ocurren, pues luego se generan acontecimientos religiosos, espirituales, cantidad de religiones y de sectas y de supersticiones que se han generado precisamente por lo que a nivel técnico llamaríamos una hierofanía, la manifestación de lo sagrado, muchísimas cosas. Claro, hay gente que lo cree, no lo cree, pero la realidad es que está ahí. Y entonces, a la hora de plantear un poco la charla esta, que para mí siempre son retos, ¿no? Porque son charlas, la mayoría de las veces que he dado la charla aquí es la primera y la última vez que la doy, o sea que para que veáis un poco ese esfuerzo cariñoso que intento hacer conmigo mismo y con todos vosotros para mostraros cosas que sean totalmente diferentes, que en el fondo formen parte de nuestra realidad, pero sabemos también que trascienden esa otra barrera y nos metemos en ese mundo de lo trascendente, de lo paranormal, de lo invisible. Y entonces estaba haciendo un análisis durante todos estos últimos meses de cantidad de objetos. Yo tengo un archivo, tengo archivos de todo, ¿no? Os podéis imaginar, pero tengo un archivo que se llama así, Objetos de otros mundos. Así que pensad lo que puede haber en esa carpeta, ¿no? Salen brazos y tentáculos por ahí, intento cerrarlos para que no salgan, porque están bien guardados ahí, ¿no? Esto es como lo del espejo de la película Dentro del laberinto, ¿no? Están los goblins ahí diciendo que digan las palabras mágicas para salir del espejo. Bueno, pues mi carpeta está lleno de seres, de personajes, de realidades, de países supuestamente imaginarios, pero que están todos ahí, ¿no?
y están todos ahí pidiendo a gritos manifestarse. Bueno, pues hoy les vamos a dar la ocasión en esta charla que se manifiesten. Os puedo asegurar que tengo decenas y decenas de fotos, de imágenes para mostraros, pero bueno, el tiempo es limitado, intentaré no pasarme más de una hora, donde os mostraré pues más de, creo que 70 y tantas imágenes que he podido recopilar para esta charla exclusivamente, ¿no? Un poco de todo, porque claro, cuando empecé a hacer así una recapitulación de este tipo de objetos que están aquí, en nuestro mundo, pero que han sido entregados por entes que no son de este mundo, pues hombre, es como muy apasionante, ¿no? Es muy apetecible, como diciendo, ¿cómo que entres de otro mundo? Y han dejado aquí sus objetos, sus recuerdos, sus regalos, porque en algunas veces son regalos. Pues sí, efectivamente, sería la contestación radical que os podría decir. Hay entidades de otros mundos que nos han dejado recuerdos, que nos han dejado regalos. Y no voy a hablar de los OPAR, exactamente, de los objetos fuera de este espacio y de este tiempo, que, aunque lo mencionaré también, lógicamente, porque formaría parte de esta charla, ¿no? Voy a hablar de esos objetos que, y ya digo, es una selección muy exhaustiva que he intentado hacer, de horas y horas de trabajo, de introspección y de inspección, para ver cuál podría ser lo más interesante y lo más espectacular. Entonces, claro, me he dado cuenta que cuando hablamos de entidades no humanas, ¿qué entidades no humanas hay dentro de nuestro folclore, de nuestra mitología, incluso de nuestras religiones? Pues están las apariciones de los ángeles, las apariciones de la Virgen, las apariciones de entidades fantasmales, apariciones de extraterrestres, es decir, todas se podrían englobar dentro de esa gran familia de seres de otro mundo. Y luego ya habría que analizar de qué mundo exactamente. Pero claro, lo sorprendente, y a lo mejor a muchos os parecerá sorprendente, que hay regalos o objetos que se han perdido y que no pertenecerían exactamente a este mundo. Por ejemplo, un zapato de hada. Esto ocurrió en el año 1834 en la península de Beara, en Irlanda. Un campesino paseaba por un camino de cabras y se encuentra con esto. Esto tiene 68 milímetros, una cosa pequeñísima. Bueno, comparándolo con un dedal, os podéis hacer idea del tamaño, ¿no? Solo apareció este zapato. La imaginación popular dijo que esto era un zapato de hada y así se transmitió, claro, desde 1834 hasta ahora, ¿no? Es un zapato de hada. No lo sabemos, pero qué curioso, ¿no? El pensar que un hada correteando por ahí cuando iba a su refugio, pues como le pasó a Cenicienta, perdió su zapatito y hay un elfo por ahí que está intentando localizarla para casarse con ella o a saber qué. Bueno, pues este tipo de cosas van apareciendo. Pero lo interesante, cuando abrimos ese apartado, para no reducirme solo al mundo férico, al mundo élfico, que tanto me gusta, pero también el mundo de las apariciones marianas. El mundo de las apariciones marianas, que además nos implica muchísimo, porque actualmente se siguen produciendo muchas de estas manifestaciones en el mundo, como la de Medjugorje, por ejemplo, en Bosnia. Sabéis que hay muchos recuerdos, muchos objetos religiosos que nosotros tenemos y que son auténticos regalos transmitidos directamente por la propia Virgen o por la propia Señora Luminosa que se aparece en este tipo de manifestaciones. Entonces, es lo que quería transmitir. Un poco esta era la primera parte de esta charla. Os voy a hablar de esos regalos marianos. Nada que ver con Rajoy. Regalos marianos. Hay gente que no da regalos, otras. Y en el caso de las apariciones, hay tres objetos muy famosos, muy conocidos, que posiblemente muchos de los que estéis aquí llevéis en vuestros bolsos, en vuestras pertenencias más personales, o lo tenéis en casa, que es el rosario, que es el escapulario y que es la medalla milagrosa. Bueno, pues estos tres tipos de objetos que vamos a comentar ahora, si hacemos caso a la tradición, a la leyenda, no son objetos que haya inventado el ser humano para ponerse en contacto con la Virgen, sino que es la propia Virgen la que los ha traído, los ha diseñado y ha dicho que los creyentes tengan ese objeto porque de alguna forma estaría en consonancia, en comunicación con ella. Entonces, claro, que esto lo diga la propia Virgen, que sea como un regalo suyo, que transmite a la humanidad, a la gente, por supuesto,
que creen este tipo de manifestaciones, pues es muy llamativo, ¿no? Y en el caso, por citar a nivel cronológico, en el caso del rosario es uno de ellos. No sé si muchos de los que estáis aquí sabéis que el rosario es un invento. Aquí tenéis una de las muchas imágenes de esos cuadros clásicos donde se ve a la Virgen entregando el rosario en las manos de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, en 1208, en un monasterio de Francia, del sur de Francia. Qué curioso. Es verdad lo que dice la leyenda, pero es que, fijaros un poco, sin entrar en detalles, porque se podría hablar algo entendido de cómo se produce el fenómeno, es decir, es el momento que la fundación de los dominicos, de la orden dominicana, se está expandiendo y Santo Domingo necesitaba como un símbolo, como algo que pudiera reforzar lo que en ese momento estaba haciendo. Era una época histórica muy compleja, donde estaba la herejía de los cátaros y donde empieza a surgir lo que sería el germen de la Inquisición, muchísimas cosas. Entonces, aparece de buenas a primeras, de la noche a la mañana, aparece el rosario. Pero fijaros que el rosario, con independencia de nuestro concepto religioso, de lo que incluso la mayoría de las grandes apariciones marianas, y ha habido más de 25.000 apariciones marianas en estos 2 últimos siglos, la mayoría de las apariciones marianas siempre inciden sobre 2 aspectos. Uno es que se le construye una ermita en el lugar de la aparición y el otro es que recemos el rosario continuamente. Rezar el rosario, rezar el rosario. ¿Por qué ese mensaje tan machacón de rezar el rosario? Porque en el fondo, si sabemos el origen, es porque la propia Virgen instituyó esa, vamos a llamarlo, herramienta de oración. ¿Por qué? Fuera de las interpretaciones católicas y apostólicas y romanas, el rosario, desde un punto de vista más genérico, que es lo que me gusta a mí enfocarlo, desde un punto de vista mitológico, holístico, el rosario, esto es la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, donde Pío V tiene una visión que ve a la Virgen del Rosario, que es la que intermediaria en las fuerzas de la Armada cristiana y que cree que es la que permite la victoria contra los otomanos, contra los barcos turcos. Eso es tan importante, fijaros que incluso aparece en un cuadro, porque se instituyó la fiesta, Nuestra Señora del Rosario, la advocación, se instituyó a partir de ese momento como una de las fiestas primordiales, porque se pensaba que la Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, no solo había entregado ese regalo mágico, sino que además protegía a las huestes cristianas en los momentos de peligro. Y uno de los grandes momentos de peligro, una de esas grandes batallas que marcó uno de esos episodios bélicos claves, incluso hasta el propio Cervantes dijo que era la mayor ocasión que había visto en la historia, fue la batalla de Lepanto. Y mirad cómo hay varios cuadros, desde Veronese, hay varios cuadros donde hace referencia a esa aparición totalmente providencial. Bueno, os decía que el rosario es tan importante a lo largo de la historia de la cristiandad y sobre todo a partir del siglo XIII, que es un instrumento no solo de oración, de meditación, sino que, aquí tenéis, además con los distintos misterios que tiene, que son muy curiosos, ¿no? Porque tienen distintas polaridades, lo que son los misterios gozosos, dolorosos, los luminosos, por ejemplo, que creó en el 2002 Juan Pablo II. Pero si extendéis el rosario de esta forma, como se extiende, tiene 60 cuentas, Samej. Samej en hebreo es la serpiente que se muerde la cola, el círculo, ¿no? Pero si lo extendéis, ¿qué símbolo tiene? Es que es el símbolo de Venus. Es Venus. El rosario, que es un regalo que entrega la Virgen y por lo tanto la diosa madre, es el símbolo de Venus, que no solo es la diosa de la belleza, es la diosa de la naturaleza, la alma mater, la mujer, la entidad femenina que está en la tierra y que tiene toda la simbología de la fertilidad, de todas esas entidades femeninas que ha habido a lo largo de todas las culturas y de todas las civilizaciones. Demeter, Isis, Cibeles, todas tienen esa misma simbología. Y por supuesto, la Virgen, la señora luminosa de las apariciones marianas, es un trasunto de esta manifestación simbólica. Es la madre de la tierra, la Pachamama, dirían los andinos. Y qué curioso que el rosario extendido, no sé si os habéis dado cuenta de esta simbiosis, el rosario extendido es el símbolo de Venus. Está hablando de que es algo más que un instrumento de oración, nos está vinculando de una forma directa
y a veces casi inconsciente con lo que es el espíritu femenino de la naturaleza y por lo tanto del planeta. Y la Virgen es una de tantas manifestaciones, porque en el fondo lo que es el logos, lo que es la entidad, esa es común para todos. Lo que cambia son los nombres. Pero fijaros que la importancia es tan capital que el rosario no solo se ha ido, ya digo, repitiendo de aparición en aparición mariana, sino que grandes personajes como, por ejemplo, San Juan Macías, uno de los dominicos importantes del siglo XVII, él decía que a través de la oración y a través del rosario había podido sacar del purgatorio ni más ni menos que a 1.400.000 almas. Yo no sé dónde sacó el cálculo, pero en la geografía de San Juan Macías aparece 1.400.000 almas. Y decía que el instrumento, por decirlo así, como la caña de pescar que había servido para rescatar a todas esas almas, había sido el rosario. Cuando en la aparición de Lourdes, por ejemplo, a Bernadette, se le aparece la señora luminosa, y fijaros pues todo lo que luego se genera en Lourdes, se le aparece la señora con un rosario también en la mano. Es decir, siempre esa vinculación. Fijaros un poco dónde quiero llegar. Es decir, ya no es que creáis o no creáis en este tipo de cosas, sino cuando algo se repite constantemente a lo largo del tiempo y a lo largo de tantas leyendas, es porque el mensaje es muy claro, nos lo está transmitiendo. Ya digo que sería para hablar largo y tendido, pero bueno, que sepáis, primer regalo virginal, primer regalo de la Virgen, el rosario, y ahí está, ahí sigue. Y fijaros cada vez que hay una aparición mariana, sea donde sea, veréis como siempre el rosario está a vueltas de todo esto. El otro, el escapulario, importante también. El escapulario es otro de esos instrumentos que instituye la propia Virgen. Aquí sería una aparición en el año 1251 a San Simón Stock. San Simón Stock es un santo inglés, cuando estaba en Cambridge, se le aparece la Virgen y le transmite. Fijaros cómo se parece mucho a lo del rosario. Y le transmite el escapulario. El escapulario directamente diseñado por ella. Se lo entrega. ¿Y qué le dice? Los que crean en mí y lleven este escapulario encima, en el momento de su muerte, se salvarán de las penas del fuego eterno. Muchísima gente lleva el escapulario. Y dice, por si acaso, se muera y al final sea verdad lo que dice. Da igual, ya digo, no entremos un poco en la cuestión católica, entremos en la cuestión simbólica. Otro regalo, no hay tantos, ya veis que hay muy poquitos, pero otro regalo que la propia Virgen, en este caso a un santo inglés, a San Simón Stock, le entrega. Y no solo queda ratificado en 1251, sino que en distintas apariciones la Virgen aparece con el rosario y con el escapulario. Cuando aparece con el escapulario tiene una advocación. En el caso del rosario es Nuestra Señora del Rosario. Cuando aparece con el escapulario, ¿qué advocación mariana tenemos que prácticamente está en todas las iglesias? Nuestra Señora del Carmen. ¿Ves? Siempre con su escapulario. Otro elemento. Muchas gente a lo mejor cuando habéis visto, y fijaros a partir de ahora, cuando veáis una iglesia, fijaros cuando veáis a Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, veáis estos objetos, no penséis que es el ser humano el que los ha inventado, los ha creado y los ha incorporado a la iconografía cristiana, no. Es, según la leyenda, la propia Virgen la que ha diseñado desde arriba un objeto para que se utilice aquí abajo. Y con la medalla de Milagrosa pasa lo mismo. Si seguimos la etapa cronológica, Catalina Labouré, 1830, en Francia, se le aparece una entidad femenina, luminosa, de esta guisa, con 12 estrellas alrededor de su cabeza, con las manos extendidas y con rayos saliendo de sus palmas de las manos. Y le dice, en este caso no se lo entrega físicamente a Catalina Labouré, de las Hermanas de la Caridad, sino que le dice cómo es el diseño, ya ve perfectamente cómo es el diseño de lo que es la medalla milagrosa, para que se acuñe esta medalla y todo el mundo la lleve si todo el mundo quiere tener una especie de protección divina. Esto es un amuleto. La gente que lo lleva es un amuleto. Y esta es la imagen que tiene la medalla milagrosa, que tendréis muchos de vosotros. Yo también la tengo. Tengo todo tipo de adminículos religiosos, ¿no? Estoy a bien con todas las religiones. Por si acaso. Fijaros, tenéis por una parte la aparición de cómo aparece ante Catalina Labouré en 1830 y la otra el símbolo que aparece y que quiere que ella
que se refleje en una de estas medallas para que todo el mundo lleve consigo. Y, como no, las 12 estrellas. Esto, al final, tiene más importancia de lo que parece y es más cotidiano de lo que os podéis imaginar. Porque esas 12 estrellas, ¿las habéis visto en algún sitio, en alguna bandera? ¿Sabéis que esa bandera tiene como origen la medalla milagrosa? Arsenio Hey, cuando el Consejo de Estado hace una especie de concurso para elaborar una bandera que sirva un poco como representación de la unión de toda Europa, Arsenio Hey, que era católico, él era muy creyente de la medalla milagrosa. Entonces hace esto: 12 estrellas doradas en un fondo azul. Nos dice, por supuesto, que se ha inspirado en la medalla milagrosa. Pero al final, en 1955, se acoge oficialmente esta bandera y luego quedó ratificada por el Parlamento Europeo en 1983. Esta bandera, según el testimonio que dijo Arsenio Hey antes de morir en una revista católica que se llama Magnífica, él expresa claramente que el diseño, la inspiración para la bandera, y porque además tenía el presentimiento de que iba a ser aceptada, tenía precisamente esto, de la medalla milagrosa que él siempre llevaba encima. Qué curioso, porque no eran 12 países los que había. En 1950, que es cuando se crea este concurso, y en 1955, que es cuando se aprueba oficialmente, no eran 12 países los que había en Europa, eran muchos más. Sin embargo, él utiliza, fijaros qué listo era Arsenio Hey, él no dice que procede de la medalla milagrosa, porque si no se lo hubieran rechazado, dirá, mira, este es católico y no nos interesa. No, no, él dice que ese es un símbolo de unidad. Utiliza el número 12, las estrellas, esas estrellas de 5 puntas, en círculo, diciendo que representa la hermandad, el símbolo de la perfección, de la unidad. Y eso es lo que se acoge dentro de su propuesta. Y a fe que funcionó. Y cuando veáis la bandera de Europa, el Consejo de Europa, acordaros que en su diseño hay una aparición mariana. ¿Quién le iba a decir? Que esa aparición en 1830 de Caterina Labouré, ahora lo tendríamos en todos los telediarios. Y la gente no sabe, la mayoría de la gente no sabe este mensaje interno, oculto, subliminal que os acabo de comentar. Para que veáis la importancia que tienen este tipo de cosas, cómo a veces este tipo de planes se fraguan desde lo alto y luego nosotros desde aquí lo aceptamos con una facilidad pasmosa. Si vamos a los regalos virginales de aquí, de España, esos 3 primeros que os he dicho serían internacionales, ¿no? El rosario, el escapulario, que la medalla milagrosa tiene un ámbito general, un ámbito dentro del mundo católico, evidentemente, pero el mundo católico son más de 1.200 millones de personas, de almas, como se decía antes. Pero en España es que tenemos también varios regalos virginales, entregados directamente por la Virgen, siempre, siempre, según sus leyendas. El Pilar, ahí lo tenéis. En el Pilar, ese 2 de enero del año 40, que por cierto la Virgen no había muerto, sería una especie de bilocación, ella todavía estaba viva en Palestina, o en Éfeso, en Turquía, según dicen otras teorías. Pero bueno, da igual, estaba viva. Se aparece Santiago, que el hombre estaba desconsolado, el pobre hombre no conseguía convertir a nadie, la tierra de paganos y de herejes, la Iberia del siglo I, y entonces se le aparece a Santiago. ¿Y cómo se le aparece? Con un coro de ángeles, con toda la pompa de circunstancia, bueno, sin reparar en gastos, faltaba más paso a la Virgen. ¿Y qué le entrega como recuerdo, como regalo, para que justo en el lugar donde se asienta el Pilar se construya una basílica del Pilar que ahora conocemos? ¿Qué le entrega? 2 cosas: el Pilar y su imagen. Dicen que esa es la imagen que sería la imagen exacta de la Virgen en aquel momento, en el año 40. Aquí tenéis. ¿Para qué? Estas fotos es más rara de lo que parece, porque como bien sabéis, siempre hay todo un manto que protege el Pilar y prácticamente no se ve. Por eso parece que la Virgen es mucho más grande, pero la Virgen es muy pequeñita con este Pilar. Y los que los que hemos ido a la Basílica, hay algo que para mí es imprescindible hacer. Es como un ritual sagrado, es el epicentro, es el asis mundi de esa Basílica, es el Pilar. Y el Pilar te permite besar parte de ese Pilar. Poner ahí la mano, tus dedos, y darle un ósculo, un beso. Ahora ya lo de ósculo ya no se utiliza tanto. Oye, y no te pasa nada. Y fijaros ahí la cantidad de bocas que se habrán acercado. Esto es como lo del Ganges. Te vayas el Ganges y no te desintegras. Algo pasa. Aquí se venera y se besa el Pilar. Ahí tenéis una foto de las últimas que yo hice cuando estuve allí en la Basílica del Pilar. Eso es más importante de lo que parece, porque eso es
el símbolo de esa unión entre el cielo y la tierra que se produjo en un momento dado. ¿Para qué? No para tanto aleccionar a Santiago que siguiera convirtiendo almas, sino sencillamente para intentar demostrar que, ojo, he estado aquí y además te voy a dar una prueba de mi presencia. Y le da dos pruebas: el pilar, ese pilar de mármol, y su imagen. No es una imagen hecha por ningún escultor. Nunca veréis que la imagen, la pilarica, está hecha por un escultor determinado. Siempre se habla de que, en todo caso, de ser de alguien, sería de San Lucas, que tenía un taller totalmente infinito, que se no hizo imágenes el pobre hombre. Siempre que hay una imagen antigua, y curioso, todas son del siglo XII, todas dicen que son de San Lucas. Debería tener un taller, y muchas iconografías dentro de la iglesia ortodoxa también, todas son de San Lucas. No paraba, debía tener negros en aquella época. Pues ahí tenéis, tenemos en España un regalo virginal y pétreo, pero tenemos más. Este no se ve, se sabe dónde está. ¿Sabéis qué es? La casulla de San Ildefonso. En San Ildefonso, en el siglo VII, uno de los grandes padres de la iglesia, de la época visigoda en Hispania, San Visigodo escribe en aquella época un tratado sobre algo que luego se consideró dogma, pero entonces no, que era la virginidad de la Virgen. Entonces, la Virgen, dice la leyenda, que para agradecerle los esfuerzos denodados que estaba haciendo este hombre para decir que la Virgen era inmaculada y que era virgen, pues le hace entrega de esta casulla traída directamente de los cielos y se la coloca de esta misa. Hay muchísimos cuadros de estas características. ¿Dónde está esta casulla? Está en la Catedral de Toledo, en este altar. Ahí está ya. No he conseguido imagen, no te la dejan ver, pero ahí tendría, si es verdad la leyenda, ahí tendríamos otro objeto de esos directamente traídos por la propia Virgen para señalar, sellar un pacto. Porque en el fondo, cuando se hace un regalo, como pasaba antes y como pasa ahora, pero lo mismo en otro tipo de realidades o de jerarquías, los regalos casi siempre lo que hacen es sellar un pacto. Yo te entrego esto en agradecimiento o a cambio de... Es decir, te está marcando el lugar. Las marcas de los lugares mágicos. Ya esto os he hablado alguna que otra vez. Ya sabéis que lo importante de un lugar mágico, la Catedral de Toledo es uno de ellos, la Basílica del Pilar es otro de ellos, Santiago de Compostela es otro de ellos, son lugares marcados. ¿A qué me refiero? Que los marca la divinidad desde arriba. O bien porque entrega eso, un regalo como es un pilar, justo ahí tenéis que construir la basílica, y justo ahí se construyó, no 2 metros más allá. Nadie se le ocurrió mover ese pilar. ¿Por qué? Porque lo importante es el lugar que te señala desde arriba. O bien con unas luminarias, como pasó con Santiago de Compostela, como pasó en Montserrat, Cataluña. Siempre son lugares marcados, señalados. ¿Por qué? Porque lo importante es el lugar, porque ese lugar es muy importante tanto para los seres humanos, porque se produce una serie de comunión mística con el sitio, por eso hay peregrinaciones al lugar, donde tienes estados alternos de conciencia, pero también es muy importante para la entidad divina que marca ese lugar. En Toledo ocurre, queda marcado ese lugar con esta aparición, la Virgen entregándole la casulla. Hay otro sitio, hay otro regalo, este es menos conocido. ¿Alguien sabe, por el módico valor de un apartamento en Torrevieja, a qué entidad nos estamos refiriendo? Esta es más complicada, ¿eh? Es otro regalo virginal que se encuentra en España. Esta es Nuestra Señora de la Cinta. Nuestra Señora de la Cinta es la advocación mariana y la patrona de 2 sitios que yo conozca. Una es Huelva, pero la otra es en Tortosa, en Tarragona. Ahí ocurre otro de esos acontecimientos primorosos. Siglo XII, un sacerdote que está oficiando una misa en la catedral, la Virgen se le presenta y del cinturón, de la cinta ya que tenía, que le rodeaba su cintura, se la quita, unos 2 metros de largo, y se la entrega. Como diciendo, ahí tienes mi regalo, ahí tienes mi talismán, mi protección, llevarlo esto consigo. Fijaros si es tan importante, ahí tenéis el relicario, porque luego la cinta se ha partido en 2 trozos por lo menos, en 2 relicarios que están en Tortosa. Uno donde estaría la parte más grande de la cinta, en el relicario mayor, y otro que se cortó en más trocitos. ¿Por qué? Porque desde el momento aquel empezó a tener propiedades terapéuticas esa cinta, la Santa Cinta, como la llaman. Si vais a Tortosa, no olvidaros de intentar
ver por lo menos el relicario de la Santa Cinta. Todas las reinas de España del siglo XVII y siglo XVIII, cuando estaban de parto, se ponían parte de esta cinta, porque pensaban que el parto era mucho más fructífero, menos doloroso, más saludable, como queráis. Pero para ellos la cinta tenía ese valor terapéutico de primer orden. ¿Por qué? Porque lo había dado la Virgen. La Santa Cinta. Interesantísimo. Nadie sabe de qué material está hecho. Unos dicen que es de seda, otros que es de algodón, otros dicen una especie de redecilla. Nunca se ha analizado. Sería bueno, ¿verdad?, que se analizara. Pero no se ha analizado. Ahí tenéis otro regalo de la Virgen. La Virgen de la Cinta, o la Santa Cinta, patrona de Tortosa. Uno más actual. Feliz Asistiaga. Esta es la vidente de las apariciones del Monte Umbe, en Vizcaya. Apariciones que aparecen, que empiezan a surgir en el 1941, pero sobre todo en los años 60 es donde tiene como un repunte, ¿no? Bueno, pues en 1969, en este caso no la Virgen, sino un angelote, un ángel con aspecto de niño, le entrega a Feliz Asistiaga este trozo, este paño de terciopelo negro, porque en ese momento se estaba debatiendo que en la ermita que está en el Monte Umbe, en Vizcaya, tenía una imagen que había que adornarla, había que ponerle una túnica especial, ¿no? Entonces, como no se ponen de acuerdo, lo que cuenta, y fijaros que es una cosa relativamente actual comparado con todo lo que estamos comentando, en el año 1969 se le aparece un ángel diciendo que de parte de la Virgen, que quiere este color. Y ella dice, jo, lo enmarca, le pone el rosario, que por cierto es un rosario que también tiene su historia, porque dice que sus cuentas han cambiado de color. Todas eran de color negro, solo ahora dice que se conservan de todas esas cuentas, solo 2 de color negro como muestra de cómo era antes, y todas las demás se convirtieron en marrón. Pero ese era el trozo que trae el angelito de parte de la Virgen, como un mandado, como un recadero, diciendo que ese es el manto, el tejido que quiere que se le ponga a la Virgen, a la imagen de la Virgen en el Monte Umbe. Curioso, ¿verdad? Vamos a pasar de registro. Yo creo que como reales originales no está mal, ¿no? Ya he dicho 3 internacionales, Vox Populi, y 4 que pertenecen un poco a nuestro a nuestra inconsciente colectivo más popular, más religioso, más ibérico, que son los 4 que os acabo de comentar. Pero fuera de nuestras latitudes hay también cantidad de historias de estas. Son esos objetos caídos del cielo. Aquí no vamos a hablar de regalos que entrega una entidad femenina a una persona para señalar un pacto, sino que vamos a hablar de estos objetos que han caído del cielo. Hay muchas leyendas que hacen referencia a esto, no me estoy refiriendo a los meteoritos propiamente dicho, ¿no? Que también, luego, como sabéis, generan lugares de culto. La Kaaba en la Meca, ya sabéis que es un meteorito, y fijaros toda la que se ha liado, ¿no?, como un lugar clave dentro del misticismo islámico. Bueno, pues en el Tíbet, por ejemplo, también lugar propio, ¿no?, para este tipo de manifestaciones sagradas, divinas, hay varias leyendas. Una de ellas habla de esto, he traído aquí, el Dorji. En el hinduismo lo llaman el Vaira, que era el arma del dios Indra, el cetro del poder. No, no es este el original, ¿eh? Si fuera este el original, podríamos hacer milagros. Se nos acababa la crisis de forma inmediata, pero esta es una copia de las miles, de los millones de copias que hay en el Tíbet, que hay en Nepal, que hay en el mundo tibetano en general. ¿Por qué se ha reproducido hasta la saciedad este objeto, el Dorji, como un elemento sagrado? Porque según esa leyenda, esto cae del cielo. Esto es como otra manifestación de lo divino para decir, os envío directamente uno de mis objetos. A lo mejor se le caía uno de los dioses mientras estaba jugando, a saber. Pero el hecho es que esto cae en el Lhasa, en Tíbet, además en un año muy concreto, en el 331 después de Cristo, y lo entienden como lo entienden, efectivamente, como una señal divina, ¿no? Como algo que tiene que custodiarse en todos los lamasterios. Y el original, dice que es el que tendría el Dalai Lama, el que siempre llevaría consigo, el que no lo pueden ver ni tocar otros. Tiene que ser siempre él que haría de pontífice, igual que hace el Papa dentro del mundo católico. Es decir, el que comunica los puentes, el que comunica las dos realidades.
en ese caso sería el Dalai Lama. Bueno, pues ahí tenéis, el Dorje sería uno de esos elementos sagrados, importantes, poderosos, porque se vincula encima con un arma, el arma del Teosindra, y que forma parte de toda esa estructura, jerarquía y rituales del mundo tibetano. Y hay muchísimas características de meditación, incluso, como veis, tiene dos polos, nos dicen que podría ser un instrumento eléctrico, ¿no?, con las dos polaridades, el positivo y negativo, en fin, hay muchísimas cosas. De hecho, en las campanas tibetanas, lo que es el mango es un dorje también, y muchas cosas siempre se utiliza esta misma simbología, siempre, que a nivel simbólico tiene muchísima trascendencia, que tampoco vamos a entrar ahora porque solo quiero ir reflejando, como veis, dentro, ya digo, de esas cientos y cientos de imágenes que intenté seleccionar, pues he buscado aquellas que os impacten o por lo menos os hagan pensar, os hagan dudar, en algunos casos, de que realmente estamos hablando de una especie de plan deliberado para ir dejando determinados objetos que chirrían, que no son de aquí, que no son de nuestro mundo. ¿Sabéis quién es este? Nicolás Roerich. ¿Por qué traigo a colación Nicolás Roerich? Porque ya que estamos hablando del Tíbet, del Asia, del techo del mundo, de estos objetos que caen del cielo, hay una leyenda que comenta que del cielo cae un cofre, y cae, como no, en el Tíbet, para que es un lugar también de atracción, no solo va a ser Zaragoza, también hay otros sitios donde caen cosas. Y en este cofre hay 4 objetos mágicos. El que nos interesa destacar es uno, que es la piedra Chintamani, la piedra de los deseos, como también se llama, o la piedra de la esperanza. Nicolás Roerich, en los años 20 y 30, él hizo bastantes viajes al Himalaya. Y él entró en contacto, cuenta tanto los libros que él ha escrito como las biografías que se han hecho sobre Nicolás Roerich, él entra en contacto con lo que entonces se llamaba la Hermandad Blanca, o los guardianes de Shambhala. Shambhala es uno de los nombres de ese reino mítico subterráneo, que estaría en algún lugar indeterminado de Asia, con Agartha o Agarthi, que sería su capital, que otros hablan de que serían como 2 reinos, Shambhala y Agarthi. Nos interesa es que Shambhala, como lugar no visible para los ojos humanos, pero un lugar donde estarían los superiores desconocidos, esa gran hermandad blanca con la que no entró directamente en contacto Nicolás Roerich, pero sí estuvo en los aledaños, sí entró en contacto con lamas que servían de intermediarios con esa hermandad blanca. Y una de las cosas que le transmiten, además de muchos conocimientos, además de muchas cosas que él ve, incluso la primera aparición ufológica del siglo XX, le ocurre a Nicolás Roerich y lo cuenta. Él ve una nave, pero nave, no, una nave plateada en el Himalaya, y lo ve en una época tan lejana como el año 1931. Ya sabéis que la época ufológica oficial empieza en 1947, y ahí aparece la primera descripción de un ovni como tal. Bueno, él ve, cuando se encaminaba, ¿no?, por esos lugares tan inaccesibles, ese reino prohibido, que era el Tíbet en aquella época, él ve que había como un sitio donde había una columna de luz, una especie de cristal que iluminaba, como si fuera algo de Mordor, pero en plan bueno, que iluminaba algo, como el que estaba además colocado encima de una torre. Y entonces él preguntó, ¿no? Dice, ¿y aquella luz cuál es? Y él decía que era el faro de Shambhala. Dice, ¿y qué luz es esa? Porque estamos hablando de una época, en fin, evidentemente no era luz eléctrica. Y él decía que esa luz la emitía la piedra Chintamani. Él se preguntó y se preocupó por obtener más información de esa piedra. ¿Sabéis que Nicolás Roerich era un pintor? Bueno, pues sabéis que en muchos de sus cuadros, por lo menos en 5 que yo tenga recogido, aparece la piedra Chintamani de una forma obsesiva, de una forma reiterada. Aquí la tenéis en un caballo azul, que también tiene mucho que ver con la mitología tibetana, ese caballo azul, que lleva en sus lomos algo que reluce, que refulge, una piedra que brilla. Esa es Chintamani. Aquí tenéis otro cuadro, un lama en posición del loto, que tiene algo entre sus manos, una especie de grial, de cáliz y una piedra que brilla. Chintamani. Aquí tenéis, dicen los que han interpretado este cuadro,
parte de esa jerarquía de la Hermandad Blanca. El personaje principal, una persona con túnica blanca, barbudo, que lleva en las manos un cofre que brilla, dentro la piedra Chintamani. Aquí tenéis, dentro de una caverna, piedras de cuarzo, lugar mágico, sagrado, de una potencia energética de altísimo nivel. ¿Qué es lo que vemos? Una persona en una estancia donde brilla. Esa luz la está emitiendo la piedra Chintamani, la piedra de los deseos. Nicholas Roerich se puso en contacto con Henry Wallace. Henry Wallace era el vicepresidente en la época de Roosevelt, estamos hablando de los años 30, y Wallace estaba muy interesado. Tanto Wallace como Roosevelt eran masones y les interesaba muchísimo este tipo de información que le estaba transmitiendo Nicholas Roerich. Y quería que esa piedra viniera a Europa, porque sabía que esa piedra, precisamente como nexo entre el mundo de los dioses y el mundo de la tierra, podría servir para que se pacificaran muchas de las tensiones que había en aquella época. Estamos hablando de los años 30, se estaba fraguando ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial. Esa piedra parece que nunca llegó a Europa, pero esa piedra es la que dicen que todavía se sigue custodiando esa bala y que Nicholas Roerich la fue dibujando de forma repetitiva. A Nicholas Roerich se le debe este símbolo, la bandera de la paz. ¿Por qué este símbolo? Ahí está. Sus conocimientos superiores, sus conocimientos que lo obtuvo de todo ese deambular, de todo ese peregrinaje místico por los lugares donde a él le cambiaron radicalmente, donde se convirtió realmente en un auténtico maestro, en un hombre sabio. Y dejó para la posteridad no solo sus cuadros, no solo sus enseñanzas, sino este símbolo, el símbolo de la paz. Viene de ahí, dice que es el símbolo de Shambhala. ¿Sabéis las letras que aparecerían inscritas en la piedra Chintamani? Un mantra que Gloria, José, Esther, todos los de mis caminos conocéis muy bien. Od Mani Padme Hum. Esas son el mantra sagrado, el mantra primordial, ese que te hace entrar en consonancia contigo mismo, pues estaría grabado en la piedra Chintamani. Es decir, no solo te dejan la piedra, no solo te dan ese conocimiento implícito que tiene ese elemento sagrado, sino que además te dicen las palabras sagradas, las palabras de poder, las palabras para que te comuniques, para que te conectes con tu otra realidad, con esa parte divina que todos tenemos. Aquí tenéis otro de los cuadros de Nicholas Roerich. Fijaros, qué obsesión, ¿verdad?, por Chintamani. Sabía que Chintamani era más que una palabra, es todo un símbolo. Y fijaros ahora con esta que os voy a poner. ¿Quién es este? Este es el ángel Moroni. Estamos hablando de regalos que se entregan. Hemos hablado de cosas que caen del cielo, de regalos virginales, pero faltan los ángeles. Y de las... tampoco hay tantos ejemplos, ¿no? Pero hay uno muy interesante, que son las planchas de oro que le entregan a Joseph Smith, un ángel, el ángel Moroni. Ahí tenéis el momento de la aparición, en 1823. Era muy jovencillo, Joseph Smith, y le entrega, pero no le dicen todavía que las traduzca. Tiene que esperar un poco más, hasta 1827, para encontrar el lugar exacto. Ahí es como que le da un aperitivillo. Y mira, mira, todo lo que te estoy reservando. Dice, te vas a enterar, te vas a hacer famoso, y además vas a crear una religión. Y el otro dijo, bueno, sí, ya. Hemos estado a punto de tener un presidente de Estados Unidos mormón. ¿Sabéis quién, no? Los mormones solo en Estados Unidos son 7 millones de personas. En todo el mundo 14 millones de personas. Y el origen es esta aparición. Una aparición en 1823, en el estado de Nueva York, donde un ángel le entrega esto. Un libro con placas de oro, escrito en un idioma desconocido, egipcio reformado, lo llama Smith, que lo tiene que traducir. Pero lo tiene que traducir gracias a ¿qué? A otro instrumento sagrado, divino, que forma parte de la tradición judeo-cristiana, el Umín y el Tumín. ¿Qué es el Umín y el Tumín? Joseph Smith, según la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es esto: unas gafas, dentro de cada uno de los cristales tiene unos triángulos
de diamante, que eso sería el luminil tumin. Son los que se colocan en las gafas engarzadas en plata y conectadas a un pectoral. Esto es, aquí sí que tenéis que tener la fe por montaña. Esto es lo que dice Joseph Smith, que le sirvió para traducir esas planchas de oro. Se ponen las gafas y lo iba traduciendo al inglés. Qué curioso. Cuando lo traduce todo, con ayuda de otros dos compañeros y colegas, cuando lo traduce todo, estos objetos sagrados desaparecen. Es como si ya no cumplieran su misión. Tanto las planchas de oro como el luminio y el tumín desaparecen, no se sabe dónde están. Y esto, que en principio podría ser un cuento de niños, una historia fantástica, y, joder, hay que tener tragaderas para creerse esto, ¿no? Un ángel que se le aparece a un pobre casi analfabeto, que era Joseph Smith en aquel momento, y que genera todo esto. ¿Dónde está la prueba de que algo pasó realmente? En que ahora hay 14 millones de mormones. En que Rooney casi se convierte en el presidente de Estados Unidos, y es mormón. Y los mormones es una religión revelada, es una religión donde todo surge a partir de ahí. Luego cuentan que, en fin, que la famosa tribu partida de Israel no estaba tan perdida, que estaba en Estados Unidos. Con lo cual, se da de tortas con todo lo que conocemos a nivel de historia oficial. Pero bueno, da igual. Pero lo que me importa resaltar es que, fijaros, un ángel, un libro, una especie de regalo, se da en ese momento. ¿Para qué? No como curiosidad, no para pasar el rato, sino para crear ni más ni menos una religión potente, importante. Una religión que allí donde se ha ido asentando, ahora ya no, en Salt Lake City ya están ahí muy bien asentados, pero hasta ese momento les iban dando de tortas por todos los lados, porque decían cosas muy raras. Entre ellos practicaban la poligamia, eso les creó bastantes problemas. Y de hecho al final Joseph Smith muere linchado, o sea que fijaros la manía que le tenían los mormones. Y a pesar de todo, alguien seguido. Es decir, como que algo les protegía, y les protege. Pues mirad la Génesis, ¿dónde surge todo esto? Ahí tenéis. Otro objeto real que ha desaparecido, pero que la que ha liado, lo que ha generado. Tunguska. Vamos a entrar en el apartado de cosas raras, metales extraños que han caído en Rusia. Rusia también tiene una especie de atracción para este tipo de cosas, porque últimamente ya varios años, me doy cuenta que Rusia, también China, lo que pasa es que China no lo cuentan tanto, son más opacos en su información, pero Rusia es un lugar como que caen muchas cosas, ¿no? Ya desde el 30 de junio de 1908, en ese famoso incidente en Tunguska, donde cae algo que destruye pues, 2.200 hectáreas de taiga siberiana, hay un investigador que tiene la Fundación de Anomalías de Tunguska, que él dice que cuando empezó a rastrear la zona encontró objetos. Él tiene una historia que es Yuri Lavin, se llama, ¿no? El presidente de la fundación de estas anomalías de Tunguska. Yuri Lavin tiene una historia muy extraña para él, que dice que se acercaba un meteorito, efectivamente un meteorito con una capacidad destructora importante en 1908, y que un ovni que estaba por allí, de garbeo, pues hizo una especie de acto kamikaze y se chocó deliberadamente contra el meteorito para que los efectos devastadores fueran menores. Y entonces parte del ovni, pues imaginaros, quedó desintegrado. Y Yuri Lavin dice que ha recuperado parte de esos trozos del ovni que quedó desintegrado por ese acto altruista que hizo a la humanidad. Y esos trozos serían estos. Dice que son varios trozos que tienen inscripciones y que son trozos que se pueden incluso engarzar, como si fuera una cadena. Para él, y en lo asibles son 10 trozos, dice que serían trozos de esa nave extraterrestre que de alguna forma salvó a la humanidad en 1908 de que la catástrofe fuera mayor. Las nanoespirales de los Urales, para mí este es uno de los grandes par que me dejan fascinado desde todos los puntos de vista. Algo que apareció no hace demasiado en dos expediciones, en 1992 y 1995, y se encuentran los científicos con estas cosas que aparentemente tienen una manufactura artificial, no parece nada natural, ¿no? Por eso la llamaban nanoespirales, porque son muy pequeñitas y que no saben muy bien. Claro, la capa geológica donde aparecieron estas estructuras tiene 100.000 años de antigüedad, 100.000, lo cual es muy difícil, ¿no?, de encajar. Pero ahí está, desafiando un poco. ¿Qué tipo de objetos son estos? Pues claro, los más aventurados lo asocian pues, con algún otro ovni escacharrado que fue dejando por ahí los tornillos. Fuera o no fuera, es uno de los OPAR más inquietantes a día de hoy, porque además tiene tungsteno, molibdeno, una aleación muy difícil de encontrar, y sin embargo estas nanoespirales
tienen estos dos materiales tan raros. La esfera negra de Ucrania, también otras las cosas interesantísimas, ¿no? Encontrado en una mina de carbón en el año 1975, una mina de arcilla, y ¿qué se encontraron? Pues cuando lo analizaron vieron que había un núcleo cuya densidad era menor de cero, con lo cual algunos aventuró a pensar que a lo mejor eso tendría antimateria. Si esto es así, no se sabe nada de quién pudo haberlo dejado allí, no es una cosa natural, no es una piedra de metal o de cualquier otro elemento que nosotros podamos conocer. Ahí quedó, está ahora en paradero desconocido, pero siempre quedó como uno de esos elementos un poco distorsionantes dentro del mundo actual, ¿no? de algo que queda ahí a la espera de que alguien encuentre la respuesta. Y estoy hablando de las cosas que no se ha demostrado que sean falsas, las que ya se han demostrado que eran falsas, ni os lo cuento que son la mayoría. Fijaros esto, no sé si lo conocéis. Ya tiene su tiempo, pero de vez en cuando aparece por ahí, ¿no? Este tornillo que se encontró en la zona de Kaluga, también en Rusia, como veis, Rusia tiene esa concentración de cosas raras, que le llamaron eso, el tornillo, apareció en el año 1996, y bueno, pues ahí veis la estructura. El problema es que en la zona geológica donde esto se encuentra, tiene 300 millones de años y se encontró en el interior. 300 millones de años. ¿Qué es la explicación oficial que se ha dado? Que esto no sería un objeto metálico, sino que sería el esqueleto de un fósil. Ahí tenéis una imagen que no es la anterior. La anterior, veis que es ligeramente distinta a esta, a pesar de que en algunas noticias las equiparan. Esto no sería un tornillo. ¿Esto sabéis lo que es? Desde mi punto de vista. Una crinoidea, un tronco fosilizado de crinoidea. El crinoidea era un animal marino que tiene forma como de tronco, entonces pues se sentaba, iba a la deriva y luego se asentaba en algún lugar que tuviera sobre todo una cavidad, ¿no? Y por eso en algunos sitios han encontrado esto. Esta foto yo la he visto en algunos que dicen que esto es una especie de engranajes, ¿no? De tornillos de 300 millones de años que a alguien se le perdió. Esto es una crinoidea. También es bueno saber este tipo de cosas. Aquí tenéis las crinoideas. Pero claro, lo extraño, si os dais cuenta, las crinoideas que se parecen muchísimo, ahí lo tenéis muy claro, pero para mí, ¿por qué es lo extraño? Porque aquí veis que están como las tuercas de ese tornillo. Esto que veis aquí, esto y esto, no forma parte de una crinoidea. Esto es lo extraño. Y lo más extraño de esto es que esto no es un fósil de materia orgánica, de esa crinoidea que vivió alrededor de esos 250-300 millones de años, sino que esto es metálico. Con lo cual, este caso ya no nos encaja perfectamente. Hay más casos. Os he traído este, que es muy clásico, muy conocido también. El famoso tornillo de Lanzhou. Más que un tornillo parece una bobina, que se encontró en el interior de un trozo de carbón y que también tiene esa antigüedad, 300 millones de años. Y no parece aquí que sea ningún tipo de fósil. O sí, a saber, dicen que es metálico. O esta última. Esta salió hace poco, a finales de enero de este año, del 2013. Son noticias que pasan desapercibidas. Esto se encuentra en una mina de carbón que hay en una de las repúblicas federales de Rusia al sur de Siberia, y un habitante de Vladivostok, cuando estaba tirando el carbón a su estufa, pues se encuentra que ¿y esto qué es? Y se encuentra con esta parte metálica. Pero cuando han analizado esta parte metálica, ¿sabéis aquí? ¿Sabéis de qué está compuesta? Aluminio 98%. Entonces, solo un 2% de magnesio, pero aluminio 98%. El aluminio no se puede encontrar con esta concentración, con esta calidad en la naturaleza. Sabéis que el aluminio procede de la bauxita y por lo tanto hay que hacer un proceso muy elaborado para intentar extraer el aluminio de la bauxita y hacer materiales de una alta concentración de aluminio. Es algo que solo se consigue a mediados del siglo XIX. Esta roca, este carbón, tiene 300 millones de años. Qué curioso, siempre incide en los 300 millones de años. Es el único caso de aluminio, pasó desapercibido la noticia. A mí no, porque dije, mira qué curioso. Y además esto no se ha demostrado que sea falso.
¿quién se le habrá escapado esto de aluminio por ahí, en esa época? Da igual que sean 300 millones de años, que sean 250 millones de años. Vamos a quitar 50. ¿Qué más da? Pero es raro. Tan raro, porque no es el único caso. Haciendo memoria, me acordé que había otro de esos OPAR, otro de esos objetos fuera de tiempo, que es este artefacto de Ayud, que está en Transilvania, en Rumanía, que en este caso no tiene el 98% de aluminio, pero tiene el 87% de aluminio. Es algo metálico, una cosa muy extraña, y luego una aleación de 5 metales más. Que también es imposible que este tipo de elementos con esa concentración de aluminio se dé de forma natural en la naturaleza. Y además, por la forma, alguien lo hizo. Alguien que se le escapó el control en este planeta, si es que hay un comité de controladores o de censuradores, se les escapó y se quedó por ahí camuflado en las capas geológicas de la Tierra. Apartado de momias, vamos terminando ya, muy rápido, porque como veis he querido seguir un poco una estructura que no sea caótica, sino que de alguna forma vayamos viendo cómo en distintos extractos y distintos campos del conocimiento se producen este tipo de manifestaciones. La primera parte, como veis, era la parte más sagrada, más espiritual, con ángeles y con apariciones marianas, pero luego están ahí esos elementos metálicos inquietantes que rechinan y que desafían la inteligencia y a la ciencia oficial. Pero también es que hay momias muy raras. Esta, por ejemplo, la famosa, la que llama la momia de Casper. He puesto aquí de un niño anencefálico o un Nimiregar. Los Nimiregar, según la tribu de los Osones y los Creek, que es de la zona de las montañas de San Pedro, en el estado de Wyoming, donde apareció esta momia, dicen que antiguamente vivió una raza de enanos, de seres pequeñitos, como nuestros duendes, ¿no? Y que dicen que desaparecieron, pero que algunos debieron quedar relegados en algunas cuevas y algunas pues, se quedaron como momias, porque esto apareció en una cueva que estaba totalmente sellada cuando entraron en busca de oro en el año 1932. Apareció esta momia, ha dado mucho que hacer. Se pensaba eso, si sería un niño con una malformación genética o estaríamos hablando de un ser de esas leyendas de las que hablaban los Osones o los indios Creek. Bueno, parece que sí, que sería un niño, además es muy pequeñito, tiene con la posición del loto recogido y no tendría más de 18 centímetros en esa posición. Si lo estiráramos, si pudiéramos estirar las piernas, no llegaría a más de 35 centímetros. Pero sería un niño muy pequeñito con esa malformación genética que luego quedó momificado. Por lo menos esa es la teoría oficial que se ha dado. Aquí tenéis otra noticia que apareció no hace demasiado tiempo en los medios de comunicación de una supuesta momia que está en uno de los museos de Perú, en este museo de ritos andinos muy cerca de Cuzco. Renato Dávila, que es el antropólogo que lo dio a conocer, dijo que lo dio a conocer porque lo habían examinado 2 médicos españoles y uno ruso, y dijo que esta anatomía no era humana. Al final, muchos médicos piensan que a lo mejor también nos estamos encontrando con un niño muy pequeñito, como una especie de feto, malformado evidentemente, con una enfermedad genética, y que al final pues quedó ahí medio embalsamado, todo como recuerdo de estas circunstancias. Ahí queda, ¿no? Este tipo de cosas que parece que no acaban de encajar muy bien ni siquiera en los museos. El caso de Egipto apareció dentro de los fake, dentro de los fallos y de los errores y de los bulos que nos intentan colar. Este es uno muy claro, ¿no? Se empeñan, esta noticia la veo cada cierto tiempo en la prensa. Dicen que en Egipto, viene en la zona de la o viene en alguna pirámide, en la época de la dinastía número 12, cuando estaba Sesostris II, pues dice que aparece en una cámara sellada esta momia de alguien, de extraterrestre. En concreto 2 momias. Esto es mentira, se sabe. Estos son los 2 fetos que aparecen en la tumba de Tutankamón en 1922. Se sabe que la mujer, la esposa real de Tutankamón, tuvo algunos abortos y 2 de esos abortos, de 2 niñas, pues están ahí modificados. O sea que de extraterrestre no tiene nada. Lo que pasa es que siempre hay un gracioso que rescata estas fotos y dice, mira, hemos encontrado la prueba indiscutible de los aliens en el pasado. Esta es otro lo mismo, con el mismo investigador, un investigador de Pensilvania, que dice que ha encontrado una momia de extraterrestre. A mí ya le vale, ¿no? Para que veáis cómo son los fake. Además, esto apareció en un periódico muy curioso. Esto, que está totalmente adulterado, se sabe dónde está sacado. Es de una momia que está en el Museo de Essex, en Inglaterra. Es esta. Fijaros, esto de un niño, cómo lo han transformado en esto. Y lo han colocado como diciendo, momia extraterrestre, evidencia definitiva. Tenemos las pruebas. Las pruebas,
para correrla a gorrazos. Pero bueno, pero digo que no os creáis todo lo que dicen por ahí. Y que por eso os lo he traído un poco este tipo de imágenes, para que os deis cuenta que aparece, ya no existe este periódico, pero vamos, el famoso Weekly World News, de ahí salió también esta noticia de este extraterrestre de Egipto, de este periódico. Ahí te, mira, qué guapa ha quedado Lincoln. Ahí. La Hillary Clinton adoptando a un niño, bebé. Extraterrestre. O sea, qué pena que ya no editen este periódico, con lo que nos reíamos. Che, que 2007 fue la última vez. Bueno, pues esto no es esa revista, esto es un libro de Joyce Pye, que va anunciando por ahí, de congreso en congreso, en exposición en exposición, que él tiene un cráneo extraterrestre. Esta es la portada del Starship, del niño de las estrellas, que dice que lo ha analizado y que el ADN mitocondrial corresponde a un ser que no es de este planeta. Ahí lo tenéis, la reconstrucción, ¿eh? Qué niño más espabilado, te ha salido. Mira, qué ojos tiene más avispados. Más avispado. Claro, con ese cabezón, el Starship. Termino. ¿Habéis oído hablar de los Kappas? No la película, Kappas, que es una buena película, sino los Kappas. Forma parte de la mitología japonesa. Dicen que son seres anfibios, con una cosa muy rara en la cabeza, que ahí es donde tendrían un líquido que les da toda la fuerza, con las manos palmeadas, y en la espalda un caparazón de tortuga. No son las tortugas ninja, pero es un elemento mitológico muy curioso. Esto que forma parte de la mitología, lo curioso es que parece que sería una especie de seres o animales criptozoológicos. Este dice que fue capturado, esto es un dibujo de uno que fue capturado muy cerca de Tokio en el año 1801, este kappa. Entonces lo dibujaron para que se viera cómo era la forma. Fijaros un poco lo interesante de la cabeza. Ahí es donde tendría el receptáculo de su poder, de su fuerza, un líquido. Son vampiros, o eran vampiros. Lo interesante de esto es que pasan de ser leyenda a convertirse en algo aparentemente real desde el momento en que en algunos museos y en algunos templos sintoístas de Japón dice que tienen momias de Kappas. Son vampiros. ¿Sabéis cómo absorben la sangre, la sustancia a sus víctimas, que suele ser caballos o ganado? Son un poco cuarentones, ¿eh? Lo hacen por el ano. Pero fijaros, qué curioso que aparecen representados de forma reiterada a lo largo de estos últimos siglos. Ahí tenéis más representaciones, ahí tenéis momias de Kappas, a saber si son auténticas o no, pero que aparecen en distintos lugares de Japón, sobre todo en la isla de Kyushu, que es donde más se da, en los ríos y en los lagos de Kyushu. Esta estaría en el Museo Etnológico de Leiden, en los Países Bajos, en Holanda. Ahí tienes otro, verán, se ha quedado de piedra el capo. Incluso en algunos sitios aparece, esto dicen que sería un brazo de uno de los Kappas. Posiblemente fuera algún ser criptozoológico que haya desaparecido, evidentemente en Japón si ya pueden estar, ya no hay sitio para ellos. Pero aquí tenéis lo importante de ellos. Dicen que la forma de defenderse de un kappa, para que no te absorba, y menos por esa parte de la anatomía, es que hagas una reverencia. Como son muy ceremoniosos, son nipones, haces una reverencia, y entonces ellos se sienten obligados a hacer una reverencia. Y al hacer la reverencia se les va el líquido por la cabeza. Y dice, ah, te he pillado. Que claro, no van a ser listos, encima. ¡Ay, qué mono! Bueno, pues ya está, termino un poco para que veáis, si queréis animales feos, que estos existen. Aquí tenéis el famoso Bloodfish. Es feo, feo de narices, ¿eh? Esto existe, se da sobre todo por Nueva Zelanda, por Australia. Pero bueno, siempre es interesante, ¿no? Un poco dedicarse a rastrear la prueba de estas cosas que no forman parte de nuestra realidad, pero que están ahí, en dibujos, en momias, en objetos, en elementos que han pasado de generación en generación. Bueno, y es un oficio como otro cualquiera, este que he ejercido ahora ante vosotros, dándoos estas imágenes de las muchas que podríamos hablar. La conferencia podría durar, os podéis imaginar, otra hora más, donde podríamos hablar de más cosas o enrollarme sobre algunos aspectos que os he transmitido aquí, pero yo creo que con esto es suficiente. Yo creo que es un oficio apasionante el rastrear objetos de otro mundo, aunque hay oficios mucho peores. Pero sí me parece interesante que por lo menos todo lo que habéis visto, todo lo que os he mostrado,
pues sirva un poco para que penséis en algún momento dado, hoy por la noche, en la tertulia que tendremos después de la comida, que a lo mejor este mundo es todavía mucho más apasionante de lo que vemos, de lo que creemos, que estamos en un planeta estupendo, que además de lo que vemos está lo que no vemos, y además de lo que tocamos está lo que no tocamos o lo que nos tocan, que esos son peores. Así que, sencillamente, darnos cuenta de que estamos, ya digo, en un planeta maravilloso, en un planeta donde tenemos que tener una mente muy amplia, no cerrarnos a nada, porque aunque no entendamos las cosas, ahí están, de forma machacona. Fijaros siempre en las leyendas, fijaros siempre en este tipo de noticias que aparecen desapercibidas, que muchas son fakes, está claro, pero hay otras que nos están dando una información de alto voltaje. Leer siempre entre líneas, tener la capacidad alta, como decía Mimi Michel, uno de los grandes ufólogos franceses, no creáis nada, pero no rechacéis nada, siempre tener esa conciencia plena, esa conciencia de que estamos aquí para aprender, y estas cosas, dentro del mundo del folclore, de la espiritualidad, pero son evidencias, son pruebas, son señales, son marcas que, en definitiva, lo único que hacen es intentar que despierte algo en nosotros mismos, que despierte esa curiosidad que todos llevamos innata, que nos preguntemos el por qué estamos aquí y si al final va a resultar que hay otro tipo de dimensiones, de realidades paralelas, y que de vez en cuando a alguien se le escapa de forma voluntaria o involuntaria, se le escapa algún objeto, se le cae algún torje y dice, ¡hala! Y ahora que lo piense, y ahora que lo analice, y ahora que vaya alguien como Jesús Callejo y que lo casque. Muchas gracias.